Hola a todos, mi nombre es Daisy Clemente de la congregación Nuevo Comienzo en El Paso, Texas. Y en este día vamos a estudiar Una mente libre, capítulo 2, El secreto del éxito de Satanás. Y comenzamos así: la batalla por la pureza sexual es constante. El padre de mentira es implacable en sus esfuerzos para engañar, seducir y oprimir nuestras mentes. Si vamos a vivir victoriosamente, debemos entender cómo evitar que Él nos derrote exitosamente, ya que tiene incontables almas antes de nosotros. Como aprendimos en el capítulo pasado, el campo de batalla de la impureza sexual y de todo tipo de impurezas está en nuestra mente. Las armas de ataque de Satanás son palabras y pensamientos seductores que no están de acuerdo con la palabra de Dios y su voluntad. Según el capítulo 6 de Efesios, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la única arma ofensiva que tenemos en nuestra batalla por la libertad. Adelante. En este capítulo se quiere quitar el velo para ir a otra dimensión de la pureza sexual y hacer notorio cómo encontrarla con éxito. Esta dirección tiene que ver con la forma en que Satanás ataca nuestras mentes y el secreto de su éxito. A pesar de que el diablo tiene mucha experiencia tentando a la gente, no es muy creativo. Con su récord de éxito no tiene que serlo. Los mismos viejos trucos siguen trabajando para él. Pero una mirada más cercana a las tentaciones de Satanás nos dará una idea de cómo podemos contrarrestar sus ataques con una defensa de éxito para mantenerse sexualmente puros. Adelante. Las tentaciones de Satanás siempre comienzan con un pensamiento que es contrario al estándar de la palabra de Dios. De nuevo, sus métodos nunca cambian. Las primeras palabras de Satanás registradas en Génesis capítulo 3 dirigidas al hombre son: ¿con qué Dios os ha dicho? Burlándose de la integridad de Dios y de su palabra. Satanás comenzó una barrera engañosa sobre Eva que llevó a la caída de la humanidad. En el proceso de tentación de Eva, la convención de que Dios era un acosador, un abusador y matón que le impedía realizar su potencial. También le dijo a Eva en términos inequívocos que la pena de muerte que Dios había publicado por comer la fruta prohibida era falsa. Ella le creyó a Satanás y comió. Los resultados fueron devastadores. Este es el patrón continuo de pecado que nunca ha cambiado a lo largo de la historia humana. Adelante. Satanás es un mentiroso, Juan 8:44, y él te miente cada día. Lo realices tú o no lo realices, Satanás tiene dos mentiras básicas que nunca cambian. Número 1, su primera mentira tiene que ver con el motivo de Dios. Él quiere que creas que la palabra de Dios es un estándar legalista de un Dios autoritario e indiferente que está tratando de evitar que disfrutes de la vida a plenitud y llegues a tu máximo potencial. Si tú aceptas esa mentira, estás listo para la segunda. La segunda, él quiere que tú creas que no habrá ninguna pena grave ni consecuencia si decides romper, quebrar, transgredir, no obedecer la ley de Dios. Adelante. Satanás te mostrará gente en la televisión y en el cine, al igual que profesionales de atletas, también gente que ves a diario, quienes viven en pecado y viven la vida muy bien. Por lo menos eso parece mirándolos desde la distancia. También tiene a mano algunas personas religiosas de aspecto miserable para mostrar lo que sucederá si decides obedecer a Dios. Satanás llega a largas distancias para glorificar y embellecer la rebelión y denigrar y rebajar la obediencia a Dios, porque como ve, él realmente necesita que creas a su segunda mentira y así será capaz de destruirte. Adelante. Si fuéramos honestos, la mayoría de nosotros tendrá que admitir que tenemos un desacuerdo básico con la palabra de Dios relacionada con el sexo. Este es un punto bastante obvio con toda la inmoralidad en el mundo de hoy. No es difícil para el diablo conseguir que la mayoría de nosotros
pequemos porque tenemos una naturaleza carnal que no quiere ir de acuerdo con los parámetros morales de Dios. Muchos quizás nunca hemos pensado profundamente en esto o que hayamos sido verdaderamente honestos con nosotros mismos. Pero realmente, ¿qué crees? Adelante. Número 1. ¿Realmente crees lo que la Biblia dice sobre el sexo? ¿Crees que el sexo fuera del matrimonio es incorrecto? ¿Cree usted que Dios tenía sus mejores intereses en mente cuando Él puso parámetros en el sexo? ¿O usted cree que es un mojigato? O sea, un mojigato quiere decir que se escandaliza con facilidad o muestra una moralidad exagerada o afectada, que se comporta con falsa humildad o con una timidez simulada para conseguir algún fin. Eso es un mojigato. ¿Cree usted lo que Jesús dijo acerca de una mirada lujuriosa, que es lo mismo a los ojos de Dios como cometer adulterio? ¿Usted cree que es justo? ¿Crees que estar enamorado justifica el pecado sexual? ¿Crees que es posible vivir en pureza sexual? ¿Cree usted que el pecado sexual conduce a consecuencias graves como la palabra de Dios promete? Sea honesto, ¿lo crees? Este punto es tan importante porque la palabra de Dios es nuestra arma principal para luchar contra la batalla de la impureza sexual y todas y cada una de las impurezas que atacan nuestra vida. Sin embargo, solo funciona si creemos en ella. Usando imágenes militares del apóstol Pablo en Efesios 6, se refiere a nuestra guerra espiritual contra Satanás. Ahí nos advierte que debemos ponernos toda la armadura de Dios diariamente para poder estar en contra de los planes del diablo y sus fuerzas. En su descripción de la armadura de Dios disponible para nosotros nos cuenta sobre varias armas que son importantes, pero dos que son críticas. Según el apóstol Pablo, cuando estamos luchando contra el mal, una de nuestras manos espirituales debe empuñar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, mientras que la otra tiene el escudo de la fe. La fe y la palabra de Dios deben ir juntas. Una no funciona sin la otra, ya ves. Nunca derrotaremos un enemigo sin un arma o con una que no le tengamos fe. Satanás tiene 6,000 años de experiencia leyendo las dudas humanas, la indecisión y la simpatía hacia el pecado. Nuestro comportamiento nos lo dice una vez que ha trazado el mapa de nuestras debilidades, las explota a través de palabras y pensamientos seductores. Cuando le permitimos hacer esto sin empuñar nuestras espadas y escudos, nos rendimos a él, ya sea que nos demos cuenta o no. Esta fue la razón por la cual Adán y Eva cayeron. A pesar de que Eva tuvo una lucha floja, deficiente cuando Satanás acusó a Dios, ella no luchó por mucho tiempo. Allí estaban las semillas de duda en su corazón, las cuales Satanás estaba más que feliz de regarlas y fertilizarlas. Esto es lo que él hace con todos nosotros. Este es el secreto de su éxito. Conoce nuestras dudas y verdaderas creencias internas y aprovecha su oportunidad a través de ellas. Satanás se aprovecha de las personas que no han resuelto sus dudas sobre Dios y el pecado. Incluso si sostenemos a medias nuestras espadas, él sabe que no somos una amenaza sin nuestros escudos de fe. Él hace un gran trabajo incluso de los así llamados cristianos que creen en la Biblia o comprometidos, a menos que estén armados con la espada de la palabra y el escudo de la fe y estén listos para usarlo. Si vamos a vivir en victoria, debemos ponernos toda la armadura de Dios, diariamente, como Pablo aconseja, especialmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, combinada, acompañada con el escudo de la fe. El tema de la fe en la palabra de Dios es uno que es decidido por nuestros corazones, por nuestros corazones más que por nuestras mentes. Para tener fe no es necesario entender toda la Biblia, dice incluso no tiene que gustar.
Lo importante es creer en el carácter y la integridad de Dios. Su palabra es solo la extensión de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Marcos 10:15 dice, Jesús dijo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños confían. Si usted les dice que un hada madrina les va a dejar dinero por un diente sacado el próximo día, ¿qué harán? ¿Sacarse los dientes? Los niños creen sin cinismo ni intelectualización. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Hebreos 11:6 nos enseña dos cosas. Tenemos que creer que Él es. Esto sencillamente significa que nosotros creemos en la presencia de Dios real y personal, aunque invisible. Tenemos que creer el hecho de que Él recompensa. Es galardonador de los que le buscan. Hay una gran recompensa por buscar y servir al Señor Jesús. Satanás quiere que creamos que Dios es injusto y despreocupado, que no le importamos. Él sabe que si creemos a sus mentiras, huiremos de Dios y caeremos en su trampa. Sin embargo, la fe se enfoca en lo que la Biblia habla acerca de la naturaleza amorosa de Dios y la gran recompensa que Él ofrece a aquellos que ponen su fe en Él. La fe es motivada por la bondad y la generosidad de Dios para nosotros, sus hijos. Como la fe de un niño requiere que tomemos a Dios en su palabra simplemente actuando como si Él está con nosotros y que Él es un buen Padre. Dios es bueno. Nos dio su palabra para guiarnos al éxito y protegernos de los daños y peligros. En el área sexual tenemos que recordar quién lo creó. Dios y no el diablo creó el sexo. Aparte de su amor y bondad, Dios nos ha dado en él un gran, bello y emocionante regalo para disfrutar y regocijarnos. Para Dios asegurarse que su maravilloso regalo para nosotros alcanzara su máximo potencial, creó la relación del matrimonio. Él creó la relación en el matrimonio para el lugar en el cual el sexo sea disfrutado y seguro y para toda la vida. El matrimonio es sin duda la única relación que creó el cimiento del compromiso y la confianza necesarios para que el sexo alcance su máximo potencial. Hay muchas personas que no creen en esta perspectiva. Ellos creen el matrimonio es una camisa de fuerza moral que impide la plena expresión del placer sexual. En muchos círculos, el pecado sexual es promocionado como una virtud de iluminación que es apasionantemente defendida. Isaías 5:20 dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por supuesto, los defensores más grandes suelen ser los más celosos ante su primera enfermedad de transmisión sexual, la devastación personal o el divorcio. Sin embargo, con el tiempo, la verdad es difícil de negar. Marcos 12:23 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Los viejos pecadores son malas propagandas y anuncios para Satanás que prueban el hecho innegable de que el pecado está vacío y mata todo lo que toca, sea el cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones, las familias, los matrimonios y los sueños. Así que la próxima vez que Satanás venga susurrando algo dulce en tu oído, no le creas. Con una fe sencilla en Dios, saca tu espada con fe y úsala en contra de él. Para vivir la pureza sexual y vencer sobre toda la tentación, debes de ser vigilante y cerrar todos esos espacios de dudas
e indecisión en tu corazón, con tu escudo de la fe, mientras contrarrestas las mentiras de Satanás con la espada del Espíritu, que es la verdadera palabra de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es especialmente importante en los días que vivimos, porque la tierra está cubierta con tanta rebelión contra Dios. He entrado en el detalle sobre el tema para que algunos de ustedes comprendan por qué somos tan vulnerables al pecado sexual. Usted sabe muy bien que está mal y hasta se aflige por ello después que falló. Sin embargo, si te das cuenta o no sientes una simpatía interior hacia el pecado sexual, a pesar de que todos somos tentados sexualmente, no todo el mundo tiene el mismo pensamiento sobre el sexo. Si usted examinara de cerca los valores internos de aquellos que regularmente luchan con el pecado sexual en comparación con los valores de aquellos que no luchan con tanta frecuencia, se encontraría algo diferente. Las personas que constantemente lucharon con el pecado sexual todavía están tratando de decidir lo que creen. Todavía no se han decidido si es bueno o es malo. Por supuesto, en el exterior, por lo general, admiten que están mal. Sin embargo, el diablo conoce la verdad sobre sus creencias. Independientemente de lo que digan, su simpatía hacia el pecado sexual y las dudas sobre la palabra de Dios permiten al enemigo saber que tiene el oído abierto de un soldado durmiente. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. No es suficiente mirar el pecado y hacer un comentario simbólico acerca de que está equivocado. Para combatir con éxito contra cualquier enemigo, debes de odiarlo. Debes de entender su naturaleza malvada y su deseo de destruirte. Debes creer en tu causa y llevarte tu espada de la palabra de Dios y tu escudo de la fe con un celo enfocado para ganar a cualquier costo. He visto mucha gente luchando con el pecado sexual durante años sin tener la victoria. La común característica de ellos es la indecisión hacia Dios y el pecado. Ellos nunca han decidido poner totalmente su fe en Dios y asimismo nunca resolvieron que el pecado es su enemigo. En realidad, sencillamente no se comprometen completamente con cualquiera de los campos, o el de Dios o el de Satanás, porque tienen amigos en ambos lados del campo y por lo tanto están internamente en conflicto. La Biblia se refiere a esta gente como gente de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los que juegan en ambos lados de la calle, Jesús los llama tibios. Apocalipsis 3:15-16, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, por ser tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el resultado de combinar frío con caliente, que espiritualmente es combinar la fe en Dios con el pecado. En lugar de hacer un compromiso con Dios, nos salpicamos con el pecado y soñamos despiertos con las delicias prohibidas. Satanás busca cómo fomentar secretos y dudas sobre la Biblia. Esto es repulsivo. Lo compare como tomar una bebida tibia. Cuando tomamos una bebida tibia, queremos que esté fría o caliente. Nuestro primer reflejo cuando algo está tibio en nuestra boca es escupirlo. Del mismo modo, Dios no aceptará nuestra indecisión como fe, nuestra promesa como compromiso,
ni nuestra simpatía con el pecado como prueba de amor. Hasta que estemos listos para calentar, seguimos siendo leales al campo del diablo y estamos indefensos contra él. Concluimos. Déjame te hago estas preguntas. ¿Crees en la bondad de Dios? ¿Crees que te ama? ¿Crees que su palabra está diseñada para darte sabiduría y protegerte del mal? ¿O crees que Dios es injusto? ¿Crees que el pecado añadirá más placer en tu vida sin consecuencias graves? ¿Crees tú que Dios bendecirá un pecado bajo ciertas circunstancias? ¿De verdad? ¿Qué crees? El diablo le teme a un creyente lleno de fe y que alimenta su doble ánimo. Y está aterrorizado con la persona que lo ve por lo que él es. Que viene contra él con la espada del Espíritu. ¿Sabe? Que no tiene ninguna posibilidad contra los hijos de Dios comprados por la sangre, que han experimentado el amor y la misericordia de Dios y se han comprometido con entusiasmo sinceramente a vivir para Él. ¿Qué han hecho el pecado y Satanás por ti? Quiero que sepas que Jesucristo te ama y te perdonará cualquier pecado, que tiene el poder de sanarte y de librarte. Él es un Dios bueno y Él estará contigo ahora mismo. Sin embargo, sin fe es imposible que puedas experimentar lo que Él tiene para ofrecerte a ti. La fe significa que estés dispuesto a actuar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, independientemente de si lo comprendes o te sientes bien al respecto. Fe significa obedecer a Dios porque tienes una creencia infantil de que Él está con tu persona y te recompensará por tu obediencia. Puedes ganar esta batalla, pero debes poner tu fe en Dios y en su palabra. Satanás te odia y envía sus seductores mentiras para engañarte y destruirte. La guerra se libra en el campo de batalla de tu mente. Se está dando esta lucha entre la palabra de Dios y las mentiras del diablo. ¿De qué lado está usted? Cuando esté dispuesto a comprometerse totalmente con Dios y dejar de simpatizar con el enemigo, podrá avanzar hacia la victoria. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que acuérdese que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él es un mentiroso desde el principio, pero si usted toma el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los fuegos del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, podrás vencer sobre toda impureza sexual, sobre todo tipo de impureza en tu vida. Sigue la palabra de Dios. No hay otro remedio, no hay otra manera de ser transformado. Dijo alguien hace poco, un día leyendo la palabra de Dios, no hay cambio. 2 días leyendo la palabra de Dios, no hay cambio.
3 días leyendo la palabra de Dios, no hay cambio. Después de 4 días constantes leyendo la palabra de Dios, apenas comienza el cambio. ¿Cómo va a haber cambio si tu mente todavía no está renovada? La palabra de Dios es la única que puede cambiar tu mentalidad, porque toda pelea en la vida del ser humano, el campo de batalla es su mente, y solamente la palabra de Dios podrá derrotar el enemigo cada vez que ponga una palabra contraria a Dios en su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.